Quiero invitarlos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Y ahí vamos a meditar en los versículos del 3 al 13, donde tenemos la tentación de Cristo. Eso podría ser suficiente título, la tentación de Cristo, pero agregando un poco a este título es la evidencia de su derecho moral al trono de David. Hemos visto algunas cosas en la Biblia y, por ejemplo, la genealogía que aparece en el capítulo 3 nos habla de su derecho consanguíneo a ser el que se siente en el trono de David por medio de María. Ya hemos dicho que en Mateo aparece una genealogía también en el capítulo 1 que le da derecho legal al trono de David por medio de José, porque José podía heredarle a Jesús el trono. Un padre adoptivo puede dar herencia, pero la madre era la que le daba derecho consanguíneo y la Biblia registra todo eso. Ahora, la tentación le da derecho moral a Jesús, porque Él es el Rey que no falla, el Rey que no peca, el Rey que no hace lo malo delante de los ojos de Jehová, como aparece en el libro de los Reyes. Si ustedes leen la historia de Reyes, siempre cuando muere un rey dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, eso es lo estructural, lo teológico del pasaje, pero las tentaciones tienen mucho que enseñarnos a nosotros en nuestra vida personal y tenemos que aprender mucho del Señor Jesús. Por supuesto, de Él tenemos que aprenderlo todo. Y también hay mucha enseñanza en este pasaje respecto al mundo actual en cuanto a la actitud de la iglesia frente a las cosas de este mundo, a lo material. Ya habíamos mencionado algo de ello, pero vamos a ver ahora en las tentaciones ya consideradas las tres últimas tentaciones, porque según lo que hemos estudiado, el diablo estuvo tentando a Jesús los 40 días, pero desembocó en estas tres tentaciones que son las que la Biblia registra. Satán lo quería incitar en la primera tentación que nos da Lucas aquí a desconfiar de la bondad de Dios al dejarlo sufrir. En este caso estaba sufriendo hambre el Señor, pero los sufrimientos que el ser humano pasa son muchos sufrimientos, problemas, enfermedades, escaseces, tanta cosa. Y aquí está como modelo el hambre del Señor Jesús, porque coincide también con el hambre que tuvo el pueblo de Israel en el desierto y que Dios les proveyó, pero las actitudes fueron diferentes. También en la segunda tentación que tenemos aquí, Satán quería incitarlo a alcanzar el reino sin ir a la cruz, quitarle el problema de la cruz. Pero el plan de Dios para Jesús era que muriera, y el plan de Dios para nosotros era que Él fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Satanás aparta a las personas del propósito de Dios y hasta lo hace diciéndoles que les va a ir bien con lo que Él les ofrece. Y mucho creyente aún está siendo hoy desviado a ocuparse en lo que sea fácil, en lo material, sin entender todas estas cosas. Bueno, para ello se necesita de verdad meditar en la palabra de Dios, estudiar la Biblia, y por eso la iglesia a eso se debe dedicar. Y en la tercera tentación, Satanás quería incitarlo a una falsa confianza en Dios, diciéndole que se arrojara del pináculo del templo. Una falsa confianza en Dios. Y qué enseñanza las que nos da para el día de hoy lo que dice la palabra. Quisiera invitarlos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra, y al momento de reflexionar en ella, de pensar, de meditar, suplicamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos haga entender los principios eternos de tu palabra, las verdades, las lecciones que necesitamos como individuos, pero también como iglesia.
Ayúdanos a andar en el centro de tu voluntad, a imitar a Cristo en todo lo que Él nos enseña. Bendícenos, encomendamos esta meditación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces estas tentaciones. Ya habíamos hablado algo de la primera y solo quiero recalcar algunas de las ideas principales. Lo que vemos es que en esta tentación el diablo quería incitar a Jesús a desconfiar de la bondad de Dios al dejarle sufrir. Yo creo que solo eso es una gran lección, porque este es un mundo donde hay sufrimiento, donde hay problemas, donde hay tensiones, donde hay dificultades para nosotros. La persona que nunca tenga algún problema no existe, todos tenemos problemas. Y por supuesto hay problemas materiales y espirituales. Pero el texto nos dice en versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y ya no voy a entrar a los detalles esos porque ya los hemos visto, dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás dice que la satisfacción de las necesidades físicas es más importante que la experiencia espiritual. Él es mentiroso y él sabe que nosotros tenemos necesidades físicas. Hay no solo hambre, hay cantidades de cosas físicas. Y él dice que eso es lo más importante, satisfacer esas necesidades. Él no le da importancia a la experiencia espiritual ni a lo espiritual. Pero el Señor Jesús estaba teniendo hambre y eso es una necesidad espiritual. Y había estado 40 días sin comer y Dios lo había sustentado durante esos 40 días y no había comido. Pero Satanás dice, dile a esa piedra. Sabía él que una palabra de Cristo era suficiente para que eso ocurriera. Sabía que Cristo podía hacer milagros, pero el Señor Jesucristo obviamente no tenía que obedecerle en nada a Satanás, en nada. Pero él estaba ahí siendo probado como hombre que era también. Él es Dios, pero se sometió a la prueba porque, como ya hemos dicho, había razones, como por ejemplo las genealogías consanguínea y la de José, que es la adoptiva, que demuestran su derecho al trono. También al ser tentado y no caer en la tentación, tiene derecho al trono de David. Como hombre, como Dios, él es rey, no necesita ninguna demostración de nada. Pero el punto es que Satanás le dice que ponga sus ojos en una piedra y que la convierta en pan, en lugar de poner sus ojos en Dios. Él siempre había estado con sus ojos en Dios como hombre, esperando el sustento de él, y así había estado los 40 días, pero Satanás viene y dice, usa tu poder para hacer algo material, para satisfacer necesidades. Y Cristo sabía que él estaba pasando hambre ahí por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que él tuviera hambre. Y hermanos, qué gran enseñanza. Lo material no es lo más importante. Si una persona está enferma y con la enfermedad busca a Dios, con la enfermedad él se acerca a Dios, eso es más importante que la salud. Algunas personas en el día de hoy dicen que no, que lo más importante es la salud, y lo están diciendo en los púlpitos. Están diciendo que la sanidad de una persona es más importante que lo que aprenda de la Biblia. Y lo hemos escuchado. En cierta ocasión, y no me gusta estar hablando cosas que no están en la Biblia, pero escuché a un predicador decir, la gente a las iglesias no va a oír sermoncitos, lo que quiere es sanidad divina, salud del cuerpo. Aquí Satanás está diciendo, la salud material, la comida, no tener escasez económica, eso es lo más importante. Pero si usted tiene escasez económica, no tiene trabajo, y Dios le está probando, Dios lo está
haciendo pasar por una lección de dependencia de Dios, de confiar en Dios. Aguante, hermano. Si usted está pasando por una enfermedad, aguántela, ore a Dios. Dígale: Señor, ¿para qué estoy pasando por aquí? ¿Qué me estás enseñando? Y cuando usted salga de esa enfermedad, usted será más maduro espiritualmente. Pero Satanás dice que no, que uno solo debe estar sano, que uno solo debe ser rico. La teología de la prosperidad. Usted va a la iglesia para enriquecerse materialmente. La Biblia dice que no, que usted va para enriquecerse espiritualmente y que las demás cosas las dará Dios por añadidura. La gente del mundo es la que busca casa, comida y vestido. Usted busque a Dios y Dios se va a encargar de darle lo que usted necesita. Madure espiritualmente. Pero Satanás viene a decir: no, haz que esto se vuelva pan, haz un milagro para que haya pan. Y así está ofreciendo en el día de hoy milagros para que usted se vuelva rico, milagros para que usted tenga dinero, milagros para que usted nunca esté enfermo, que usted no tenga problemas. Y la Biblia nos habla de que nuestro cuerpo está todavía sujeto a enfermedad, a muerte, a envejecimiento. Si el envejecimiento es producto del pecado también. Si la gente que dice que tienen todas esas maravillas se debía de quedar joven toda la vida y no morirse nunca. Pero el día en que nosotros vamos a tener esa juventud eterna y donde no habrá lágrima, ni dolor, ni clamor, va a ser cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga y transforme el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesús resucitado. Allí ya no habrá enfermedad, ahí ya no habrá deudas, ahí ya no habrá problemas. Y el Señor Jesús, por supuesto, responde: escrito está, con la Biblia, Deuteronomio 8:3, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo material no es lo más importante. Tiene importancia, usted necesita pan, usted necesita salud y necesita todo eso, pero no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no es solo físico, su esencia es lo espiritual. Los animales también comen, pero para ellos eso es todo. Pero un hombre hasta puede estar con su estómago lleno y con preocupaciones en su corazón. Y aún puede ser rico y estar condenado al infierno eternamente. ¿De qué sirve ser rico así? Y puede uno ser pobre, enfermo, llagado, así como Lázaro, que estaba a la puerta del rico y cuando murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado a la felicidad. Eso no lo entiende la teología de la prosperidad. Ahora nosotros no estamos diciendo de que nos gusta estar enfermos, o que nos gusta no tener dinero, o que nos gusta todo. No, eso no estamos diciendo que nos gusta. Pero si Dios quiere que tengamos algún problema, alguna enfermedad, y eso nos va a hacer más maduros, tenemos que confiar en que Él sabe por qué nos tiene en esa situación. También les digo algo más, hay que tener cuidado también de que uno no esté metido en deudas por culpa de uno y decir: es que Dios quiere que yo esté enfermo o que esté endeudado. Hay gente que no sabe vivir, no tienen mucho dinero y se meten a deudas. Eso ya es tontería, pero eso lo trata otras partes de la Escritura. El libro de Proverbios nos dice que no nos metamos en deudas. Y no hay que malinterpretar la Escritura, hay que saberla entender. Pero el punto de la cita del Señor Jesús aquí de Deuteronomio 8:3 es muy importante. Él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el libro de Deuteronomio, a propósito, es el libro que los judíos le llaman el libro de la obediencia, y es el más espiritual de los 5 libros del Pentateuco. Pero allí Dios permitió hambre al pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando hubo hambre? Murmurar.
quejarse, echarle la culpa a Moisés cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed, cuando estaban cansados del maná y querían carne. Le echaban la culpa a Moisés. Aún dijeron, este nos sacó de Egipto para venirnos a matar aquí a nosotros y a nuestros hijos. Murmuradores, querellosos, pleitistas, hasta blasfemos contra el Señor eran, porque no supieron aceptar la voluntad de Dios y confiar que aun cuando uno tiene hambre, cuando hay sed, cuando hay escasez, eso no quiere decir que el Dios de uno ya no es su Dios. Y misericordiosamente Dios le dio de comer a Israel, les dio agua de la roca, les mandó codornices, les hizo todo eso, pero también los castigó, porque ellos no aceptaban la voluntad de Dios y desconfiaban del Señor, hasta se querían regresar a Egipto. En cambio Jesús, aquí el Señor Jesús está con hambre, pero Él, cuando viene la tentación diabólica, Él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Soy hombre, soy Dios, pero soy hombre. Y si como Mesías mi Padre quiere que esté pasando hambre, esa es su voluntad y yo la acepto tranquilamente. Sigo confiando aunque no tenga que comer. ¿Es así usted? Que cuando está vacía la bolsa de dinero, usted dice, Señor, no son los billetes los que me mantienen, tú eres el que me da vida. ¿Así dice usted? Pero hay gente que detesta cuando no tiene dinero. Se sienten como si nada. Pero cuando tienen las bolsas llenas de billetes, se sienten ufanos. Hasta hay cierto estirar del pecho porque ahora sí hay dinero. Hermano, usted cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero debe confiar en el Señor. Si usted no tiene dinero en este momento, confíe en el Señor. Él es el que da vida, no los billetes. Pero si usted tiene mucho dinero en el banco guardado, cuidado, no confíe en ellos, confíe en el Señor. Así enseña la palabra de Dios. Por eso es que las tentaciones, a pesar de que uno a veces las ve solo en algunos detalles, lo importante es lo que Cristo nos está dando ejemplo ahí, en contraste con el pueblo de Israel, que era tan murmurador y querelloso y nunca estaba conforme con nada. Y también nos alarma en el día de hoy contra la teología de la prosperidad y contra todos esos movimientos que dicen que uno solo salude y salude y salude y que no debe tener ningún problema. Están muy equivocados. Y es interesante para terminar esto. Esta primera tentación tiene que ver con la necesidad básica de comer, pero ese comer son todas las necesidades básicas que tenga usted. Una observación más, cuando Satán tentó a Adán y a Eva en el Edén, ellos no tenían hambre, ahí no había enfermedades, no había lágrimas, no había tristezas, no había nada de eso. Y los árboles estaban llenos de comida y Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer. No tenían hambre y cayeron en la tentación con el estómago lleno y sin enfermedades y sin necesidades físicas, cayeron en la tentación. En cambio aquí en el desierto, Jesús de Nazaret está con hambre, está con necesidad y la tentación no tiene éxito. Satán no tiene éxito. ¡Qué contraste! Y qué enseñanza para usted y para mí. Confiemos en el Señor. No estemos felices solo cuando hay bastantes billetes y la refrigeradora está llena y hay para comprar de todo. Confiemos en el Señor siempre. Y si usted tiene de todo, tiene casa, tiene carro, tiene gasolina, tiene de todo, no esté confiando en todo eso que tiene. Siga dependiendo de Dios. Cuando se siente a la mesa, dele gracias a Dios que tiene que comer. No diga, es que tengo buen empleo, por eso tengo que comer. Tenga mucho cuidado. Hay que confiar en el Señor. La segunda tentación, Satán quería incitar a Cristo a alcanzar el reino sin ir a la cruz. Y le dijo el diablo,
Aquí en el versículo 6 tenemos eso, en el 5, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Hasta ahí lo dejo. Aquí Satanás se presenta como que él fuera Dios, como que él fuera el Dios verdadero. Por supuesto, él es un usurpador, es una criatura, él no es el eterno Dios, pero como él ha usurpado y se ha querido endiosar desde el comienzo, ese fue su pecado. Él dijo, seré semejante al Altísimo. Le dice a Jesús, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, es decir, de los reinos que le había presentado. Te voy a dar la gloria, la majestad, la grandeza de estos reinos. Es que aquí Satán, de verdad, la Biblia dice que se presenta como ángel de luz. Aquí está presentándose como que él es Dios verdadero, como que él es el dueño de todo. Y aún dice, a mí me ha sido entregada esta potestad. Dios nunca le entregó a él esa potestad que tiene. Él la usurpó, él la robó, la arrebató. Dios no le dio a él esas cosas, le ha permitido, pero él es un usurpador. Y dice, y a quien quiero la doy, como que fuera un soberano. Por supuesto sabemos por la Biblia que al anticristo le va a entregar todo su poder en los últimos años de la historia, antes que empiece el reino de Cristo. Y el anticristo le va a aceptar eso, pero el Hijo de Dios jamás iba a aceptar semejante cosa, porque aceptarle al diablo algo es ponerse bajo él, y es además ser esclavo de él. El anticristo va a ser un esclavo de Satanás, aunque tenga todo poder. Y dice el texto en el versículo 5, entrando a más detalles, le llevó el diablo a un monte alto. Aclaro algunas cosas con el texto original. La palabra anagogón, que está aquí, significa conduciéndole, haciéndole subir, porque podría alguien entender que lo agarró y se lo teletransportó. No, la palabra anagogón se puede traducir haciéndole subir. O sea que el Señor Jesús caminó para subir hasta donde el diablo quería que él viera. Y eso lo hizo porque el Espíritu Santo le había guiado a que permitiera las tentaciones para demostrar que Satanás no lo podía hacer caer a él. Por eso es que fue. No es porque él quería ser obediente a Satanás. Es importante porque a pesar de que Cristo, en obediencia a Dios, aceptó ser tentado, óigame bien, Cristo siempre fue dueño de su pensamiento y de su voluntad. No estaba haciendo la voluntad de Satanás. Él fue al lugar donde Satanás quería mostrarle eso, para demostrarle que no podía botarlo, que no lo podía hacer caer. Satán, por supuesto, hace cosas aquí con el Señor. Le dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y usted dice, ¿y cómo fue que hizo eso? No podemos detallar eso, la Biblia no lo dice. Pero hoy el mismo hombre puede ver al otro lado del mundo por la televisión. Hoy no se puede hacer eso. Hoy se puede hacer eso, y nosotros somos seres humanos. En cambio, el Señor Jesucristo es Dios. Y Satán es un espíritu que está mucho más adelantado que toda la ciencia que tenga el hombre. Entonces no sabemos los detalles cómo lo hizo, solo aceptamos lo que la Biblia dice, que le mostró todos los reinos. ¿Cómo fue? No sabemos. Hoy el hombre está haciendo cosas. Hace 2000 años no se podía decir más o menos cómo se puede hacer esto, porque los hombres solo miraban lo que alcanzaban sus ojos. Pero hoy, con toda la ciencia, se sabe que se pueden hacer cosas. Y en el mundo espiritual debe haber mucho más poder que el que tenemos nosotros.
Pero le mostró, le presentó ante los ojos, dice el texto original, eidexen es la palabra, presentó ante los ojos de Jesús todos los reinos de la tierra, y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y autoridad y la gloria de ellos. Hermanos, estas dos palabras, la potestad y la gloria, nos hablan de lo que buscan los seres humanos. El ser humano que no entiende bien a Dios, le gusta tener poder, le gusta la potestad y le encanta la grandeza, la gloria, la majestad en este mundo. La